A continuació, el pròxim ponent, el Pedro Rubio, que ens ha comentat que estava una mica nerviós perquè deu ser la seva primera ponència. Pel que no el coneixeu, ell és director i fisioterapeuta de Cos Global Fisioteràpia i Osteopatia, director i professor de Cos Global Formació, així com professor de màsters i postgraus en podologia a la Universitat de Barcelona, professor de màsters a la Universitat de Manresa i també ha estat professor d'extremitat inferior a la Gimbernat, així com en altres cursos i formacions. Sempre és un honor comptar amb gent d'aquest nivell. Pedro, quan vulguis. Vale, pese a que creo que mi primera presentación fue en el colegio de podólogos, curiosamente, no en el de fisios. Y me parece recordar que hace 30 años. Es decir, que ha pasado un tiempito, no sé si fue en el 95, 96, finales del 95 o 96, hace un tiempito de eso, pero sí, es verdad, todavía me pongo nervioso. No era un vacile, era en serio. Entonces, aún me pongo nervioso. Entonces, como casi siempre me suelo ir de tiempo, me sigue ocurriendo que se me va la olla, como el primer día, me sigue entrando la pasión y me voy de diapositivas y demás. Y el tema que voy a hablar es largo. Empiezo por el final. Luego saldrá una diapo que pone que empiezo por el principio. El dolor anterior de rodilla. Por favor, no le digáis condropatía. Punto 1. Punto 2. No digáis ejercicios isométricos de cuádriceps. Ya está. Os vais con eso para casa. Si me he enrollado, con eso es suficiente, está bien. Si consigo que haya menos gente que haga esas dos cosas, está muy bien. Objetivo conseguido. Entonces, bueno, ¿por qué le he puesto ese título tan largo? Pues no lo sé. No sé. Porque estoy hasta las narices de que se diga condropatía y porque quería generar un cambio de chip a la hora de entender el dolor anterior de la rodilla. Entonces, no voy a hablar tanto del cómo tratamos, sino del por qué. Y un poco entender la parte... lo que genera ese dolor anterior de rodilla. Entonces, hay mucha letra, pero es igual. Al final, lo único que quiero que quede aquí es que, primero, que como consenso internacional se habla de síndrome femoropatelar. Y yo no estoy de acuerdo, lo siento. No es ego. Simplemente es que no tienes por qué estar de acuerdo con lo que diga el consenso internacional. Por una cosa, porque me sobra el femoropatelar. Y ahora hablaré por qué no me gusta el femoropatelar. Entonces, lo siento, estoy en profundo desacuerdo con el consenso internacional. Segundo, es especialmente prevalente en gente joven, deportista y mayoritariamente de sexo femenino. Volveremos a ello. ¿Sí? Sobre todo es prevalente en gente joven, deportista, sexo femenino. Le llamamos condropatía. ¿Bien? Estamos asociando que la gente joven de sexo femenino, deportista, tiene peor el cartílago que la gente de edad avanzada sedentaria. ¿Sí? Por lo tanto, hay alguna cosa que no está yendo bien. Es decir, que sigamos etiquetando como síndrome femoropatelar y le sigamos culpando todo al cartílago con factores o esta presentación que tiene y las personas que lo sufren, no cuadra demasiado. Entonces, vamos a empezar por el principio. Entonces, el principio va a ser entender un poquito más por capas. Vamos a empezar un poco anatómico, lo que nadie se espera en unas jornadas en que se supone que alguien viene a decir algo nuevo y llega alguien y se pone con la anatomía. Pues bueno, vamos a empezar con la anatomía de la rodilla. ¿Qué es lo que entendemos con la anatomía del aparato extensor? Pues es el cuádriceps, que tiene 4 porciones, que llegan, se enganchan en la rótula, de la rótula que se llama tendón cuadricipital, sale un tendón o ligamento, ahí la gente dice, buah, yo soy top, porque sé diferenciar que es ligamento o es tendón, entonces el ligamento sale de aquí y se va a la TTA. Muy bien, aparato extensor. Bueno, vamos a ponerle matices. Entonces, primero... ahora hablaremos si es tendón, ligamento o si son tendones y ligamentos, en plural. Entonces, lo primero es que no hay una capa tendinosa. Lo podríamos dividir en 3 capas. Y además capas que se cruzan entre ellas. Y vemos, por ejemplo, en la primera capa
cómo el vasto externo, por ejemplo, pues va a ir de un punto a otro y vemos como el vasto lateral cruza la rótula y llega hasta esta zona, pero es que en esta zona luego vamos a ver otra imagen en que vamos a ver cómo va a continuar concretamente con unas fibras que hay aquí que se llaman ligamentos patelomeniscales o patelotibiales. Por lo tanto, para empezar ya no llega por fuera, se engancha la rótula, sino que pasa por delante. Y en esta primera capa, estas fibras decusan y pasan por delante de la rótula y tienen como continuidad del tendón patelar, el tendón o ligamento patelar. Además de esta capa tenemos una capa intermedia, en que esa sí que tiene una inserción rotuliana un poco más directa, en la que tendríamos los vastos medial y lateral y el crural, con sus fibras profundas. Y una tercera capa más profunda que está únicamente hecha por las fibras del vasto intermedio o crural. Cada una tiene sus funciones, tiene un determinado grado de profundidad y luego llega un último desgraciado, que es la quinta porción del cuádriceps, que todo el mundo piensa que son 4, pero porque la mayor parte de la gente no conoce el músculo articular de la rodilla. Entonces, el articular de la rodilla, que además incluso está dividido en 3 porciones. Entonces, este músculo es un músculo que tiene una función muy específica y que no se parece del todo al resto del cuádriceps. Su única función es coger el receso superior de la rótula, que forma una invaginación en el receso superior de la cápsula articular, y su función es que cuando yo hago extensión, tira de la cápsula articular para que no se pellizque. No va a la rótula, no va al tendón cuadricipital, no va mayoritariamente, no va al tendón rotuliano, sí que envía expansiones, y está dividido en 3 porciones para ir a engancharse al receso, que veis ahí, superior, y viene desde el vasto intermedio, desde el fémur y un poquito desde el vasto interno. Por lo tanto, sería una cuarta porción que incluso tiene unas fibras que vienen directamente desde la región femoral. Vale, una vez hemos visto el cuádriceps y hemos visto un tendón, ese tendón además no llega hasta aquí y sale para abajo, sino que llega hasta aquí en varias capas, cruza de un lado a otro, cruza de un lado al otro, con diferentes grados de profundidad, con diferentes tipos de fibras, y llegamos a la rodilla. Y en la rodilla nos hemos aprendido con diferentes nombres, depende de la edad que cada uno tenga, retináculo medial, retináculo lateral, a otros le dijeron, pues yo qué sé, los diferentes nombres. Pero la cosa es un poquito más complicadita. Es decir, no es el retináculo medial, el retináculo lateral y se ha acabado. Es decir, pensad que, por ejemplo, esto que menos conocido, pero también está igual en la parte externa, podríamos dividir un poco los ligamentos de la parte medial en 3. El ligamento femoropatelar, medial, también hay un lateral, un patelo meniscal y un patelo tibial, que hacen que ese cuádriceps también esté enganchado a la zona meniscal, que también esté enganchado a la zona de la cara anteromedial y anterolateral de la tibia y que me da una expansión lateral. Eso tiene todo el sentido del mundo, porque un tendón mayoritariamente está preparado para soportar cargas a tensión, en un único plano. Un ligamento, a diferencia del tendón, se maneja mucho mejor con cargas con ligera oblicuidad. ¿Qué es lo que ocurre en la rodilla? Que la rodilla bien solo sabe hacer una cosa, flexoextensión. Es como una bisagra, todo lo demás lo hace mal. Pero se ve obligado a verse sometido a cargas lateromediales que vienen desde la rodilla y la cadera. Y por lo tanto, no puedo tener un tendón rotuliano con un cuadricipital en la cara anterior. Tengo que tener expansiones laterales y mediales que me den una capacidad de tolerar una cierta complejidad de un mecanismo de ese complejo extensor que soporta la mayor carga o una de las mayores cargas de todo el organismo. Pues muy bien, ahora parece un poquito más complicadito. Si ponemos esto, pues este sistema con los otros sistemas, superficial, con el tendón cuadricipital, con el resto, pues se entrecruzan y se complican. A todo esto le metemos otras expansiones fibrosas. La cintilla iliotibial le envía una expansión fibrosa hacia la cara externa, que veis allá, pero es que además la cintilla iliotibial es otro desconocido. La cintilla iliotibial tiene un fascículo profundo y un fascículo superficial. El fascículo profundo sale desde el acetábulo, no sale desde la cresta ilíaca. El fascículo superficial sale desde la cresta ilíaca. Y además se engancha en toda la línea áspera del fémur.
La cintilla iliotibial se engancha desde aquí hasta aquí, pero envía expansiones fibrosas en todo el fémur. Se engancha la rótula, se engancha con la zona del popliteo, con el ligamento de Kaplan, y al final tiene continuidad con los septos laterales de la pierna. Por lo tanto, le meto un refuerzo al cuádriceps, que lo veis a vuestra derecha, de un tejido que está soportando toda la carga unilateral cuando yo estoy en apoyo monopodal o en una sola pierna de mi extremidad inferior, que es el 50% del tiempo en el que esté caminando, corriendo o haciendo alguna actividad. Vale, pues ¿puede ser más complicado? Pues sí, un poquito más, porque desde la zona poplita también vienen expansiones fibrosas que acaban a la zona del cuádriceps, que sería todo el complejo popliteo fibular con algunas expansiones fibrosas. Vale, pues vamos a complicarlo un poquito más. Nos vamos un poquito más profundo y llegamos a otro tejido que cuando la gente, no sé cuánta gente tiene muy claro las plicas de la rodilla, él hablaba de plicas en el codo, ¿cuánta gente tiene claro las plicas de la rodilla? Bueno, si solo hay 3 o 4, pues igual no voy a aportar demasiado, pero porque, pues bueno, las plicas en la rodilla a priori es una inconstante anatómica, cuando están es una mala diferenciación embriológica, esta mala diferenciación embriológica hace que haya tejido entre medio de la rodilla, se puede pellizcar y dar patología. Pues este estudio, 2017, si no me equivoco, sí, pues no, las plicas son casi constantes, pero es que además no es una función patológica, sino que tienen una función en la estabilidad de la articulación femoropatelar. 2/3 superiores de la rótula los ocupa la plica medio patelar y lateropatelar, que es extremadamente desconocida porque no da tanta patología. Al final no es más que un refuerzo de una inexistente cápsula, porque la rodilla por delante no tiene cápsula articular y se ve reforzada por un tejido que envuelve un poco la rótula para conferirle más estabilidad en un plano profundo. Eso los 2/3 superiores. En el tercio inferior, ¿qué metemos? Otro tejido que histológicamente, aunque pueda parecer muy diferente, no es tan distinto, la grasa de Hoffa. El paquete adiposo infrapatelar. La gente que me conoce sabe que he mostrado muchísimas veces, repetidas veces, mi amor patológico hacia la grasa de Hoffa. Me encanta, cada uno se enamora de lo que quiere y la grasa de Hoffa, pues yo tengo pasión. La grasa de Hoffa es un tejido bastante, bueno, las plicas. Primero, no siempre son patológicas, tienen una función de estabilidad. Segundo, cuando las vemos en un arreso, hay que diferenciar muy bien cuando tenemos una plica, como en esta imagen de aquí, muy definida, muy clara, muy grande, pero es bastante diferente, por ejemplo, esta plica de esta otra, porque en esta otra veis un pequeño edema dentro de la plica. Entonces no hace falta ver si hay una plica, sino si esa plica es edematosa en una rodilla sintomática. Tener una plica no edematosa en una rodilla no sintomática simplemente es lo normal. No va más allá de eso. Por lo tanto, forma parte de la evolución, dan síntomas, es un tejido extremadamente inervado, con cantidad de tejido sinovial, con mucha tendencia a la inflamación, con tendencia a generar mecanismos inflamatorios en la rodilla y que hay que tener en cuenta y mucho. Dentro de ese dolor anterior de la rodilla y generalmente muy infradiagnosticado. Que a mí me hayan llegado diagnosticados con plicas a lo mejor un par de veces o 3. Que vea semanalmente. Bueno, no me quiero enrollar. Llegamos a la grasa de Hoffa. Aquí me podría enrollar toda la presentación y 5 presentaciones más, porque me encanta. Entonces, la grasa de Hoffa, primero, que no es de una determinada manera, hay muchas maneras y muchas formas. Segundo, este estudio que siempre comento de Dye, muy antiguo, pero ni hay otro ni lo va a haber en mucho tiempo. Es el único estudio in vivo sobre mapa de dolor en la rodilla. Este señor se hizo operar sus 2 rodillas a sí mismo, sin anestesia, y hizo un mapa de dolor en la rodilla. Este señor tenía una condromalacia de grado 4 con ulceración del hueso subcondral. Cuando le exploraron su rodilla en quirófano, entrando, solo con anestesia local,
Al hueso subcondral ulcerado le puso sensibilidad dolorosa, ni siquiera dolor, solo percepción de tacto. Al cartílago, evidentemente, cero, no notaba que le tocaban. Lógico, no tiene receptores sensitivos, pese a que le llamemos condropatía rotuliana. Y digamos que el dolor viene del cartílago, que es una estructura no inervada. Luego hablaremos que puede influir y por qué. ¿Cuál era el dolor máximo que él tuvo, pese a tener una úlcera con una afectación de hueso subcondral? La grasa de Hoffa y la membrana sinovial. Los dos tejidos que acabo de decir ahora, por ejemplo, de las plicas y de la grasa de Hoffa, tejidos extremadamente inervados. Pero es que además de eso, la grasa de Hoffa da un dolor, puede dar un dolor retropatelar. Y que la gente diga, no, es que no es aquí debajo, es que me duele por detrás. Pues sí, la grasa de Hoffa da dolor retropatelar. Por lo tanto, se puede confundir ampliamente con cualquier dolor articular. Además, ahora que está muy de moda hablar de inhibición artrogénica, es uno de los tejidos que más riesgo tiene de generar inhibición artrogénica. La afectación de la grasa de Hoffa inhibe de manera refleja la actividad de cuádriceps. Y yo sigo haciendo ejercicio de cuádriceps, pero no me preocupo de ver por qué esa grasa de Hoffa está irritada. Y además lo hago en extensión máxima de rodilla, apretando la toallita, porque es el que me sé, y lo hago en máxima extensión cuando la grasa de Hoffa posiblemente está sufriendo mecanismos de impingement. ¿Qué más? Sí, pero es que además resulta que esta grasa es el tejido probablemente de toda la rodilla con mayor reservorio de células del sistema inmune y de células proliferativas capaz de ser células indiferenciadas que regeneren la rodilla. Por lo tanto, gran parte del potencial de respuesta inmune de la rodilla depende de la grasa de Hoffa. Eso le confiere una importancia brutal, ya no solo en el dolor. Además, mecánicamente está adherida a todo, a todo. La grasa de Hoffa se engancha en los meniscos, se engancha en la rótula, se engancha en el rotuliano, en la tibia, en el fémur, en el surco intercondíleo, en las estructuras laterales de los ligamentos de la rodilla. Confiere estabilidad. Sus adherencias, por ejemplo, prótesis de rodilla que quitan la grasa de Hoffa, evolucionan muchísimo peor a 5 años vista. Solo mejoran durante los primeros 6 meses. Más fibrosis en la rodilla significa más dolor de la rodilla a largo plazo, con más fibrosis en Hoffa. ¿Y cuánto caso se le hace? Pues es la desgraciada de la rodilla. Entonces, pues ya hemos analizado todo el sistema miotendinoso, graso, ligamentoso, sinovial, lo que queráis. Pues le añadimos el sesamoideo más grande del cuerpo, con el cartílago más grueso de todo el organismo en su mitad externa, y le metemos una sinovial, una superficie articular y todo lo demás. Y cuando hagamos eso, empezamos a tener completo el aparato extensor. Pero es curioso que hasta ahora, en todo el aparato extensor, todavía no había llegado a la rótula. Mirad si pueden doler cosas. Condropatía rotuliana. ¿Sí? Porque es lo que podemos ver en una prueba complementaria de manera evidente viendo el grado de afectación del cartílago. Así de pobre es la nomenclatura. Hasta ahora no había llegado a la rótula. Ahora llego y nos lo complica y también da problemas. Porque acabamos de meter en la ecuación una articulación. En una ecuación complicadita. Vale, pues a todo esto, Adri, que iba haciendo muchas preguntas, pues me gustaría cuánta de la gente que hay aquí habitualmente evalúa, sabe tener en cuenta las diferencias de morfología de la rótula, las diferencias de morfología del surco intercondíleo y las alteraciones trocleares con los diferentes tipos de displasia de la rótula o del fémur. Porque si no tengo claro esto, mis criterios de derivación o no, en el caso de que una inestabilidad rotuliana vaya mal, pues no son los mismos. Entonces, ahora que estamos un poco en la era que muchas veces comento con Adri de grises, que los grises no existen, solo existen blancos y negros, nos vamos de una punta a otra de la fisio. Antes todo terapia manual, ahora la terapia manual casi que eres
Da grima si ves que tocas a un paciente y le haces terapia manual. ¿Qué hace terapia manual? Pues tiene una función y tiene una función muy importante. Pues no, ahora el movimiento sí. No, pero Kinetic Control no, porque entonces sensibilizamos al paciente y le generamos que el paciente acabe haciendo un cuadro de hiperatención. Coño, en quien la tenga. El que tiene una alteración biomecánica necesita corrección biomecánica y el que tiene un exceso de atención necesita movimiento libre basado en la función. Pero es que cada persona es diferente. Lo siento, es así. Si no hubiéramos escogido otra profesión más fácil. Entonces, no puede ser que cada vez que me aprendo algo me olvida todo lo demás. Porque yo llevo 30 años aprendiéndome cosas nuevas y cada vez me doy cuenta que no tengo ni puñetera idea. Pues ahora resulta que me aprendo una y hago otra. Y encima te viene alguien que hace 1 año y medio que ha acabado, te mira así y te dice, ¿pero tienes un paper de esto? Y dices, ¿y tú tienes una amputación de algún área cerebral? O sea, no, de verdad, en serio. Hemos pasado a la era del paper en que no puedes hablar sin un paper. Yo también me sé las guías clínicas, o alguien piensa que no me las leo. Pero ¿y dónde está ese 20%? El 90% de nuestro estudio es para el 20% de los pacientes. Y ese 20% es en el que no funcionan las guías clínicas, lo siento. Por eso hay que individualizar. Lo siento mucho, es así. Y para eso tiene que haber una capacidad de saberse la bibliografía, saber lo que dicen los expertos y saber salirse del guión cuando toca. Bueno, eso ha sido una hinchada de vena que no tenía que ver con la diapo ni con nada, pero es igual. Sí, ya está. Si no, no sería Pedro y tampoco me voy a cambiar ahora así de golpe. Poquito me he matizado, pero por falta de energía, por la edad, no por lo demás. Bueno, pues a todo esto le ponemos un sistema nervioso que generalmente la gente cree que es más fácil de lo que es. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la cara anterior, sí, depende del femoral y del safeno y del nervio del vasto medial y del safeno aquí, sí, pero también depende de ramas geniculares y las ramas geniculares dependen del ciático. Por lo tanto, la cara anterior, tanto la interna como la externa, también tiene inervación del ciático y eso es una putada. Porque es que tengo la rodilla que está inervada por todo. Nervio femoral, ciático, plexo lumbar, plexo sacro, todo lo inerva. Y el safeno, que es la puñetera hostia. Es cabrón a reventar. O sea, es más cabrón que Adri programando. Entonces, la cantidad de inervación que tiene y el grado de hipersensibilidad que tiene es brutal. Y cuidado porque la inflamación neurogénica forma parte de cualquier proceso doloroso. Componente vascular, bueno, pues ya está, ahí está. Entonces, ¿qué nos encontramos con más prevalencia en dolor de rodilla? Pues vamos a ver muy resumidamente lo que nos encontramos en un dolor anterior de rodilla, muy resumidamente. Empiezo a describir las primeras líneas y cuando empiezo a describir las primeras líneas, igual hago la pregunta de qué os suena. ¿Qué es lo que nos encontramos estadísticamente en una persona con mucho dolor anterior de rodilla? 50% de los casos, afectación del tendón rotuliano, también del cuadricipital y otros ligamentos. Presencia de neuromas, hiperinervación, neoangiogénesis, focos de necrosis y procesos degenerativos tanto en el retináculo medial como en el retináculo lateral. Con modificaciones de pH, deuda de oxígeno, componentes hipóxicos, presencia de citoquinas inflamatorias. Hasta ahora, con todo esto, estamos hablando de cartílago y de procesos articulares clásicos. ¿Qué estructura da todo este tipo de alteraciones? El tendón. Pero es que es un tendón raro, porque tiene una parte de tendón y una parte de ligamento, y unas expansiones que son ligamentos, pero unas fibras del tendón que le llaman ligamento, pero porque tiene que cubrir una función extremadamente compleja multidireccional, cuando en el fondo un tendón está preparado para una dirección mucho más concreta. Entonces, si algo tenéis que considerar, imaginaros el síndrome femoropatelar, dolor anterior de la rodilla, más como una megatendinopatía
con un componente ligamentoso en medio, que además tiene una articulación que no al revés. Como mínimo en individuos jóvenes, deportistas, con alto nivel de carga, que es lo más prevalente. Y luego le ponemos el cartílago y luego le ponemos la articulación, que ya hablamos también. Por lo tanto, primero, modificaciones de pH. Hay muchos autores que dicen que el resultado de la cirugía es más por modificación de pH que por la propia cirugía. Es decir, al final lo que hago es un cambio local en la zona porque le estoy metiendo líquido por un tubo a una zona durante una cirugía. Evidentemente, aparte de otros fenómenos placebo que nosotros también tenemos. No lo tienen solo los cirujanos el placebo. Ya ligaré todo esto con lo que me lo ha puesto a huevo, ya lo sabía, me lo imaginaba que lo iba a poner, trabajamos juntos con Adri, que habría un incremento, que él hablaría de toda la parte de inflamación y me lo pondría un poquito más fácil. Hay un componente neurológico clarísimo y hay un componente ligamentoso y tendinoso. Vale, en general hay mayor prevalencia de afectación de cartílago respecto a los individuos sin dolor de rodilla. Es decir, sí, es cierto, es más prevalente que hayan afectaciones de cartílago. Vale, pero es de momento una cosa más, una. ¿Bien? Ocasionalmente, eso ya es más ocasional, con afectación de hueso subcondral. Casi de manera constante hay sensibilización periférica y casi de manera constante hay diferentes niveles de sensibilización central, que ya ha comentado también antes Jordi, y que no es diferente en la rodilla de en otras zonas o en un esguince de tobillo o me da igual en lo demás, es casi constante. Y hay una afectación frecuente de la sinovial, de las plicas y de manera súper constante de la grasa de Hoffa, con lo que conlleva nivel metabólico en cuanto a cambio local en la rodilla y respuesta neuroinmune. Por lo tanto, si de alguna manera tenemos que entender qué está ocurriendo en un dolor anterior de rodilla, resumidamente, tendríamos que dividirlo en, por un lado, tengo un mega músculo, tendón, dolor miofascial, puntos gatillo, que al final no deja de ser también una sensibilización, un componente miotendinoso ligamentoso supercomplejo, al cual le deberíamos añadir a ese complejo miotendinoso ligamentoso Hoffa y las plicas como sistema de estabilización, con un montón de expansiones fibrosas, que se puede comportar como un problema tendinopático ligamentoso por un lado. Segundo, hay un componente articular, que lo vamos a tener que tener en cuenta, con afectación de cartílago, hueso subcondral, sinovitis, etc. Hay un componente de sensibilización central o periférica, en mayor o en menor medida. Por ejemplo, en adolescentes que dan alteraciones en escalas de ansiedad, depresión, etc., es más prevalente el dolor femoropatelar, claramente. Un componente sistémico, claro y evidente, del que ha estado hablando todo el tiempo Adri. Inflamación de bajo grado, trastornos hormonales, respuesta neuroinmune sobredimensionada. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en alguno de estos factores, y no siempre el más prevalente el cartílago, metemos un individuo joven, deportista, sexo femenino, que en algunos componentes metabólicos, favorecido por hormonas, pero también por ejes de extremidad inferior, pero además por cantidad de respuesta muscular, de estabilización, además por muchos otros factores. También porque en esas edades la incidencia de componentes emocionales también es mayor en sexo femenino, estadísticamente. Cuando juntamos todo eso a una carga deportiva mecánica elevada de manera brusca, sin unos correctos procesos de adaptación, detona y peta. Es decir, ha petado cuando, lo que siempre comento, ha petado en el momento en el que en aquella balanza mis demandas han sido superiores a mis capacidades. El problema es que entendemos como demandas o como capacidades depende de lo que yo me he estudiado.
Y no es así. Las demandas y las capacidades son de la rodilla y de todo el organismo. Que yo pete o no pete en función de mi demanda deportiva va a depender de cómo sea la instauración de mi demanda deportiva, cuánta carga la haya metido, con qué velocidad, de qué manera, lo entrenado que estaba, mi genética, una serie de factores. Pero además de eso, la capacidad de tolerar esa demanda va a depender de mis capacidades. Y mis capacidades van a depender de cómo está mi rodilla, exceso de carga, grado de desalineación, trastorno biomecánico, factores analíticos, estabilidad rotuliana, factores dismórficos de la zona femoropatelar. Dependerá de cómo esté mi rodilla. Segundo, va a depender de cómo esté no mi rodilla, sino mi estructura musculoesquelética de todo el miembro inferior. Porque al final mi rodilla va a estar mejor o peor en función de la estabilidad de mi cadera, de la estabilidad de mi pie, de la posición que tiene mi pie, de las cargas que recibe, con qué velocidad. A veces se le hace mucho caso a la pronación. Y lo importante no es cuánto prono, es con qué velocidad prono. Lo más lesivo de la pronación no es la intensidad, la cantidad de pronación, sino la velocidad de pronación que yo tengo que frenar. Y también es importante, cuando esto ya me da una carga elevada, tengo que ver cómo está el resto de capacidades. Cómo estoy a nivel metabólico, cómo estoy a nivel neuroinmune, cómo está la capacidad de tolerancia de mi sistema nervioso central, periférico. ¿Cómo está mi respuesta hormonal? He tenido experiencias pasadas. ¿Cómo son mis creencias? Acabé muy jodido la otra lesión de la rodilla. Me han ocurrido una serie de cosas. Cuando todo esto lo meto en ese contexto biopsicosocial amplio, en que además veo Instagram y me habla el vecino, la vecina y el cuñado, y me dice lo que tengo que hacer y cómo se comporta la rodilla, y no, cuidado, porque es que esto de la condropatía rotuliana, esto te deriva en una artrosis, que acaban luego con, como siempre digo, el cartílago se te deshace, como una pastilla efervescente cuando la ponen en un vaso y el cartílago hace y se te va y te roza hueso con hueso y por eso te está doliendo. Y dices, pero ¿y qué tipo de dónde compran lo que consumen? O sea, ¿de dónde lo han sacado? Del Lancet, todo lo que están diciendo. Porque como publicar es gratis y cada vez llegas a más gente cuanto más chorra es lo que publicas, pues la gente va liada. Otra vez la vena. Pues, es un... ¡Fum! Se me va. Y estoy viendo en 32 minutos que llevo, soy un crack. ¡Qué bestia parda! Me estoy asombrando de mí mismo ahora mismo. Por lo tanto, si nos vamos a qué es lo que ha ocurrido, vamos a ir por partes. Exceso de carga. ¿A qué puede ser debido el exceso de carga? Primero, a que las cargas sean muy altas o mal adaptadas. Estoy entrenando mucho, muy fuerte, a mucha velocidad, volúmenes, sin descanso. Véase Adri Serrano. O hay mala técnica, que la técnica también importa. De verdad. Sí, en serio. Sí, también importa. Lo siento. Es así de chungo. Con alteraciones biomecánicas. Porque es que ahora todo el mundo tiene que saber 1500 cosas hipercomplejas y la gente acaba la carrera y se aprende 36 millones de moléculas y no se sabe la biomecánica. Entonces, perdona, que le hemos dado la vuelta al mundo al revés, que la biomecánica también existe, de verdad, y que influye, en serio. Si no, mirad artículos, que también los hay. Hay artículos que dicen que la biomecánica no existe, que no influye. Y yo, si queréis, os enseño mucho de que la biomecánica sí que influye. ¿De qué depende? De la magnitud, la tipología y de que no deja de ser una parte más de la balanza. No es la balanza, es una parte de la balanza. Una mala biomecánica con una condición metabólica de la hostia, con unas buenas cargas de entrenamiento, probablemente no pasa nada. Cada vez que la gente habla de biomecánica, te sale el campeón del mundo de maratón, pronando que te cagas, y dicen, ¿veis cómo no pasa nada por pronar? A mí me entran ganas de coger y decir, prona tú así 2 kilómetros. A ver de dónde recogemos el tendón del tibial posterior, descerebrado. Que es una persona adaptada, que ha llegado a campeón del mundo, porque es único, que todos no somos Kilian. Ese señor tiene ese tendón adaptado desde hace 25 años a correr ultradistancias.
Y tú, como prones con su magnitud, depende con qué carga de entrenamiento, te revientas el tendón. Entonces, porfa, no seamos simplistas en nuestras elucubraciones mentales. El calzado inadecuado también genera cambios en la carga. Y el peso corporal, con muchos interrogantes. La diapo que me pidió Adri, entre otras, 2 personas de 70 kilos de peso, con 1,60 m, no tienen el mismo riesgo de dolor en el pie. Los 70 kilos de peso, con masa muscular, o 70 kilos con grasa abdominal, uno tiene más riesgo de dolor y el otro no. No es el peso. Es el trastorno metabólico. Y el peso es una pequeña influencia, una más dentro de aquella balanza. Una más, pero no la más. ¿Sí? Pensad que una persona en una carrera de 10 kilómetros, haciendo 14 o 15.000 pasos, acaba de aguantar su peso corporal, depende de la velocidad, un 150, 200, 250, 300%, depende de lo bueno que sea, de su peso corporal 14.000 veces. Acaba de aguantar un 250% de su peso corporal 14.000 veces. Y le echamos la culpa que los estudios dicen que subir 1,5 kilos te aumenta un 20 o un 30% la probabilidad de tener dolor en la rodilla. ¿Ese 1,5 kilos seguro que es peso o es metabólico? Entonces, cuidado con, señor o señora, usted lo que tiene que hacer es bajar de peso, ¿vale? Porque hace daño y también me hincha la venita. Porque, voy bien, creo. Bueno, voy bien hasta que deje de irlo. Y otra cosa son mis cargas respecto a mi componente musculoesquelético. Si él entrena con una cantidad de carga brutal y tiene un sistema adaptado, no es lo mismo que si yo me meto las cargas de entreno que se va a poner él. Sería inviable porque no tengo las adaptaciones. La desalineación de cargas como factor generador de dolor anterior de rodilla. Todos los tipos de alteración por debajo, por encima. Que mi pie caiga para adentro, que mi rodilla me falte tono. Por cierto, hay más músculos aparte del glúteo medio. Que lo hemos descubierto hace un tiempo y solo hacemos glúteos. Que hay más, que es súper importante, pero que hay más, de verdad. Me sale la paranoia y parezco un chulo piscinas, pero es un tema de ironía, de chulería nada. Cada día, al igual que cada uno de los que estáis aquí, acabo absolutamente inseguro de lo que he hecho ese día. Absolutamente. Sí que hay cosas que me ponen nervioso. Eso también es verdad. Entonces, no puedo mirar la rodilla con un catalejo. Si Jordi decía que yo no puedo mirar el codo así, la rodilla tampoco. Porque si en un codo es importante, imaginaros en una articulación de carga que solo sabe hacer flexoextensión y que la meto entre dos en artrosis que le hacen hacer esto todo el tiempo. Entonces, la rodilla depende de mi pie, depende de mi cadera, depende de mi abdomen, depende de mi pelvis, depende de mis lumbares, depende de mi estado muscular, de mi estado neurológico, de mis compresiones, de mis radiculopatías, de mis antiguas radiculopatías, de lo que representó mi dolor y de todas las cosas. Por lo tanto, no miremos la rodilla con un catalejo. Eso era una frase de una paciente, me decía, Pedro, es la primera vez en la vida que no parece que me miran la rodilla así a través de un catalejo. Y no me enrollo en eso porque se me iría mucho la pinza. Quien no conozca capacidad de evaluar las torsiones, lo siento mucho. Sí, soy friki de evaluar las torsiones, lo llevo explicando desde el 97 y me sigue pareciendo básico y lo siento, si no sabéis evaluar y tener en cuenta las torsiones, es imposible gestionar en un tanto por ciento de pacientes elevado el dolor anterior de la rodilla. De verdad. Si no, que os diga Adri, ¿cuántos pacientes cambian después de haber hecho 40 sesiones de fisio diciéndole pone el pie más abierto? Que hay gente con los ojos marrones y azules, que tú no puedes hacer el ejercicio como tu vecino de al lado. Tienes una torsión tibial de 55 grados, como metas el pie aquí, tu rodilla se va a ir mirando para allá. Lo siento, no puedes. Entonces, la torsión acetabular influye, el ángulo de anteversión acetabular, el ángulo de anteversión femoral influye, el ángulo de torsión tibial influye, el antepié y el grado de torsión del cuello del astrágalo influyen en que mi rodilla tenga unas cargas o otras.
Hay que contemplarlo, tenerlo en cuenta y mirarlo. A partir de ahí, pues he hablado toda la mañana de dolor, él también ha hablado de factores de sensibilización, pues todos los factores que sensibilicen, locales, que generen, locales o no locales, porque si yo hago un componente inflamatorio como el que describía Adri, y mi rodilla simplemente tiene una pequeña alteración, pero mi pequeña alteración ante un componente inflamatorio sistémico, no petaré por un codo si mi codo estaba bien. Petaré por mi punto débil, que era mi rodilla, que era un poquito. Pero a partir de ahí empiezo a hacer un componente inflamatorio en mi rodilla. Y a partir de ahí detona. Y a partir de ahí genero sustancias inflamatorias, sensibilizo terminaciones nerviosas, meto un bombardeo a la médula, acabo con una sensibilización central, me acabo agobiando, encima ya tenía todo el perfil, encima tengo el componente de creencias, encima he tenido que dejar el deporte y dejar el deporte me genera más tendencia a más dolor porque ha sido relevante para mí. Y ya tengo el pitote montado. Y factores sistémicos, gracias Adri, me has ahorrado un tiempito. Si me pasa algún minutito teniendo en cuenta la veteranía, lo habéis dejado aquí al chaval, que lo tuve alumno, o sea, no me vais a... No, perdona, los papers no, pero he hablado mucho de clínica. De hecho, su presentación me ha gustado mucho, además se lo he dicho, no lo estoy diciendo ahora aquí, se lo he dicho antes cuando no había gente delante, me ha encantado. Y eso es lo mejor que te puede ocurrir como profe. Que llegue alguien que ha sido tu alumno y pegue un baño y te pegue una hostia en la cara. Pero ha hablado de ciencia y ha hablado de clínica. Y eso es muy guay, de verdad, gracias. Sí, en serio. Bueno, pues el tratamiento. Es que cuando llegas, sueltas un chorreo así y no dices tratamiento, la gente dice, este hombre no ha dicho nada. Porque no me ha dicho cómo tengo que tratar. Pues no nos pasa nada. Entonces, el tratamiento. Pues, ¿cuál es el primer tratamiento? Pues explicar. La pregunta más reiterativa cuando a la persona que viene en la entrevista clínica le digo, ¿qué esperas de mí? Que es una pregunta que casi siempre hago. ¿Qué esperas de mí? Lo más reiterativo suele ser que me des orden mental, que me digas por dónde tengo que ir. Es verdad que veo pacientes con componentes muy complejos, pero lo más reiterativo es que me des orden, que me digas pautas por dónde ir. Quieren más información que cosas. Quieren una línea a seguir. Entonces, explicar qué problema tiene. Y darle herramientas de gestión, a cómo gestionar las cargas, a decirle la influencia de su sueño, de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es básico, por ejemplo, en todo, pero en cartílago también. Factores inflamatorios, tipo de vida, cómo influye el estrés, cómo gestionar las demandas de entreno, cómo pautar la nueva incorporación a las cargas de esa rodilla, teniendo en cuenta sus contextos. Explicar, si se ha explicado mucho esta mañana porque hablábamos de dolor, al final no hay nada más relevante como que la película que te cuentan sobre dolor la vivas como que la película es tuya. La explicación en pedagogía tiene que ser hacerte la tuya, tiene que ser relevante para ti. Y para eso tienes que haber escuchado mucho el contexto de la persona para poder dar una explicación para esa persona, utilizando su componente, su metáfora, sus frases durante el interrogatorio. De hecho, esta mañana vengo de dar clase de entrevista clínica y, curiosamente, con quien estaba dando la entrevista clínica era la otra foto que ha puesto Adri. Yo estaba a un lado y Alfonso Cánovas, a quien admiro profundísimamente, no eres el único que lo admira, yo también, y mucho. Y vengo de dar entrevista clínica. Es básico. A veces queremos poder contextualizar a la persona sin haber hecho una entrevista como persona y no como enfermo solo. ¿Cuáles son los factores facilitadores? ¿Cómo gestionar o modificar si es viable las creencias? ¿Cómo gestionar las expectativas, que es importante? ¿Factores favorecedores? Vale, a partir de ahí, pues toda la mañana se ha hablado eso, gestionar componentes de sensibilización, nociplasticidad, sensibilización periférica, central,
tratamientos para buscar la modulación, etc. A partir de ahí, seguimos. Adaptar su patrón torsional si lo tuviera. Sin eso vamos bastante mal. Y para eso lo tengo que conocer. Tengo que hacer que se mueva como está diseñado para moverse. Siguiente, técnicas pasivas, activas o activas asistidas para mejorar el balance articular, no en la rodilla, en todo aquello que me influye en la rodilla. Puede que sea la cadera, puede ser que sea el antepié, puede que sea la mediotarsiana, puede que sea la tibioperonea astragalina, donde sea. Tengo que devolver su balance articular. Puedo hacerlo activo, activo asistido o pasivo. Lo ideal, varios, y depende de las preferencias de la persona. Tengo que hacer técnicas para modular dolor. Tengo que hacer técnicas que favorezcan respuesta atrófica, maniobras hipedemiantes, maniobras que tengan un efecto sobre la actividad simpática, que comentaba antes Jordi, maniobras en columna, maniobras en abdomen, técnicas vibratorias. Bien, estoy fuera de tiempo, pero ¿tengo 5 minutos? Iba a decir, pues lo importante es lo que dices tú, pero es que como a ti te ponen de moderador. Bueno, técnicas activas. En las técnicas activas vamos a tener como 3 objetivos. Uno, adaptar a la carga. A veces será el prioritario. Cuando no haya un gran desajuste biomecánico, por ejemplo, será el prioritario, adaptar a la carga. Otras veces, lo principal será estimular capacidades en gente que ha perdido su capacidad porque ha habido una sensibilización marcada y lo importante no es que se mueva bien, es que tenga capacidad de volver a moverse. Y en otra persona lo que tendremos que hacer es mejorar su patrón de movimiento, porque su patrón de movimiento es lesivo. Entonces, no hay una reeducación activa buena. Sobre todo, tengo que diferenciar 2 tipos de paciente. ¿Predomina tejido o predomina sensibilización? O es un mix, cosa altamente probable. Si hay un predominio de tejido, ahora después vamos a ello. Si hay un predominio de sensibilización, estaríamos en esa parte del péndulo de lo importante es muévete. ¿Cómo consigo que se mueva? Sin kinesiofobia, sin creencias, con multitarea, con componentes funcionales, adaptándolo a componentes lúdicos, con grupos, todo lo que queráis. Pero cuando lo que falla es el tejido, cuidado, aquí no todo vale. En lo otro tampoco, pero con otra perspectiva. Aquí tengo que respetar a tejido. Entonces, componentes de tejido, no me voy a enrollar, solo voy a hacer un pa. Entonces, 1, cuando lo que predomina es el componente articular. Nadie, me es igual, no hace falta que os miréis esta diapo, es complicada. El otro día estábamos en clase y nos estuvimos casi un día haciendo prácticas con esto. Pero es muy curioso que el fenotipo estructural de lesión de menisco cartílago es uno de los poco agresivos. Es mucho más agresivo el componente inflamatorio. Tiene más riesgo de llegar a hacer una prótesis de rodilla, una rodilla que cursa con picos inflamatorios bruscos, que una rodilla que solamente tenga afectado el cartílago. Por lo tanto, no nos preocupe tanto el cartílago, sino el componente general de esa rodilla. Los 2 más chungos, con los que hay que tener más prudencia, fenotipo inflamatorio y cuando haya una alteración severa del hueso subcondral, esclerosis ósea o edemas con fracturas trabeculares severos. En esos 2, cuidadito. Sobre todo, cuidadito con las 2 combinaciones, carga y velocidad. Entonces, si necesito carga, pues voy a bajar velocidad. Si a lo mejor necesito trabajar la parte metabólica con intensidades altas, a lo mejor haré intensidades altas, pero no las podré hacer tan altas en la rodilla. Porque si no voy a condenar a ese tejido a lo que ya sabemos, esa gente no tolera cargas e impactos muy elevados. Pero no es el impacto es bueno o el impacto es malo. El impacto depende del tipo de rodilla, la persona, su adaptación, y hay un montón de variables a tener en cuenta. Siguiente, imaginamos que el componente más frecuente es tendinoso o ligamentoso. Pues depende, también depende, porque el ligamento y al tendón no le gustan las mismas cosas. El tendón, para estimular su proceso de regeneración, necesitamos cargas que salgan un poquito del eje. Al tendón le gustan más cargas en la fase más cercana a la fase aguda, más manteniendo su eje.
Si yo tengo dolor, pero predomina la zona del ligamento patelomeniscal, no será lo mismo que si predomina mi rotuliano o si predomina mi cuadricipital. A lo mejor busco un tipo de carga diferente. No es lo mismo que yo esté en fase aguda a que esté en una fase más avanzada. Entonces, depende del objetivo a nivel ligamentoso, necesito un tipo de carga o otro tipo de carga. Por lo tanto, eso también depende cuando yo hago mi exploración en rodilla. Porque busco respuestas de colágeno distintas y responden diferente a los diferentes tipos de carga, el ligamento y el tendón. También depende de la zona afectada. No es lo mismo que la úlcera del cartílago esté en una zona o el hueso subcondral con una lesión grave esté en la zona central de la rótula, que esté en la zona alta, que esté en la zona baja. Porque entonces el balance articular o mi cadena cinética cerrada o abierta serán relevantes para elegir el ejercicio que yo haga. Punto 4. Elegiré el ejercicio en función de si necesito o no cambio biomecánico. A veces el cambio biomecánico es necesario y no necesito hacer un ejercicio, necesito hacerlo bien y generar cambios biomecánicos con mi ejercicio. Dependerá de si mi objetivo es sistémico. Es que la rodilla esta yo no la veo tan mal, pero me meto unos brotes inflamatorios brutales y responde a componentes en la anamnesis que tienen más que ver a modificaciones sistémicas que a modificaciones locales. Y no veo una gran desaxación, que buscar y trabajar con efectos sistémicos en mi actividad muscular. Y para eso necesitaré, véase ADRI. ¿Qué es lo que tengo? Componente nociplástico, kinesiofóbico, creencias. Véase esta mañana, creo yo, aunque sintiéndolo mucho no he podido venir porque tenía clase, me hubiera encantado. 7. Pues según los objetivos. No, es que yo creo que tú con el cartílago como lo tienes y el hueso subcondral no deberías hacer impacto. Sí, pero la persona, su vida es el deporte. Pues lo siento mucho, que no es tu elección, que es suya. Hay que respetarlo y adaptarlo lo mejor posible. Por lo tanto, necesidades, gustos, creencias. El ejercicio tiene que ir adaptado a mi gusto, a mi hobby. Y por lo tanto, buscaré también cargas de entreno, coordinación con el entrenador, gestión de expectativas. En resumen, que 1000 personas, habrá 1000 rodillas y por lo tanto habrá 1000 tratamientos diferentes para 1000 personas diferentes con 1000 rodillas diferentes. Y no hay ninguna otra ecuación válida. Lo siento, pero eso es lo que opino y como me han llamado a mí para que venga yo,